Amén, me llamo Patricia Claudia Amador Aguilar, tengo 19 años y vivo aquí en Santa Fe. Patricia, tienes 19 años. ¿Hace cuánto aceptaste al Señor? Hace 3 años. A los 16, llevas 3 años en la iglesia. ¿Qué te pasaba antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué era lo que frecuentabas y qué traía como consecuencia? Amén, era una joven que se movía, me gustaba mucho lo que era lo sobrenatural. Iba a las cartas, esas cosas me atraían mucho. Y cartomántica, cosas oscuras realmente. Y bueno, vestía desnuda prácticamente, mi papá y mi mamá, oye, ponte ropa, y yo no me ponía ropa, en fin. Me casé joven y ya como a los, no sé decirles bien, me empecé a tener ya guerra espiritual de Satanás contra mi vida. Tuve varias malas experiencias. Parte de mi vida no me acuerdo porque me la pasaba influenciada, no, ya estaba poseída totalmente. Mi papá y mi mamá me hicieron el cuento cuando me poseía, no podían aguantarme. Literalmente la gente decía, no, ella lo que tiene es un muerto, hay que sacárselo. Y realmente sabemos que era el mismo diablo dentro de mí, un demonio. O sea, la gente hablaba como con lo que sabía, pero ella, o sea, donde quiera que le pasaba esto, ya como estaba, me dices que estabas experimentando todas esas cosas oscuras, el ocultismo, o sea, cartomántica, a través de las cartas y eso, y ya estaba poseída, y donde quiera que se manifestaba ese demonio en ella, las personas decían, no, eso es que la montó un muerto, verdaderamente era un demonio que se comenzaba a manifestar. ¿Y qué pasaba? Tú dices que no tenías conocimiento en ese momento de lo que pasaba. ¿Qué era lo que pasaba con ella? Bueno, ella se manifestaba que se desmayaba, perdía el conocimiento. Yo mismo, ella se manifestaba que no podía, yo no tenía fuerza para sostenerla. Y era terrible, y se desmayaba y se metía horas ahí, como desmayada, ¿no? Así, y yo aguantándola. Y nosotros, por no tener conocimiento de la palabra, estábamos, bueno, imagínate, en el mundo y teníamos idolatría, yo tenía. Leíamos, cuando no vamos a leerle, cogíamos las hojitas esas, la hierba esa, y le leíamos la oración, entrar en ese, no sé, y la cruz, y nada, y era para aquí, para allá, ya yo no sabía ya cuántas veces iba a leer, ya no sabía de memoria eso. Y nada, por gusto. O sea, buscaste apoyo en lo que tú tenías Sí, de lo que yo tenía conocimiento de... ¿Y pudo resolverlo? No pudo resolverlo. ¿Y qué más pasaba contigo? O sea, eso era lo que pasaba, lo que ellos, la parte que ellos veían, naturalmente, de que te desmayabas, que perdía, era como, sí, hacía como fuerza y era, vaya, terrible que... ¿Y eso a cada cuánto pasaba más o menos? Muy a menudo pasaba eso, y se desmayaba y se perdía, y Patri, y tuve que las lágrimas le lloraba y todo, lágrimas y todo. Hasta inclusive le fuimos... O sea, era con los ojos abiertos y todo, pero perdía el conocimiento, ¿no? Eso y lloraba, y hasta inclusive, Mimi, vamos a ir a otro lado, brujo, eso, fuimos, hicieron una cosa, una misa en la casa y por gusto, a ver si se manifestaba eso, nada de ella. Y todo era... Sí, o sea, seguían buscando apoyo, pero de la misma fuerza oscura. Y por supuesto, esto lo que se incrementaba el estado de ella. Me dijiste que en algún momento te llegaron a ingresar en psiquiatría. ¿Cómo fue? A ver, ya de producto que vieron, los médicos me vieron y dijeron que era que yo me estaba haciendo y todo eso. O sea, no encontraron ninguna causa médica, o sea, científica, y dijeron, bueno, definitivamente lo está inventando o algo está mal en su mente y te mandan para psiquiatría, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, cuando me ingresan, que veo una pila de casos ahí fuertes, realmente de Dios mismo, porque no tenía conocimiento de Dios, pero Él trabajó conmigo. Veía a esos niños y estuvo una semana, pero realmente le dije a mi mamá, mami, porque me estaban dando un medicamento, era no me acuerdo bien el medicamento. Y ese medicamento también me hacía engordar, dormía mucho más y varias cosas. Le dije a mi mamá que no me iba a tomar más el medicamento. Desde que dejé de tomarme el medicamento, cambió un poquito. Estaba más tranquila.
O sea, el medicamento, cuando lo experimentaste, al final como que te sentías en un peor estado, ¿no? Y cuéntame, o sea, estas causas naturales de desmayo, de que perdías el conocimiento, pero estabas con todos los sentidos activos, con los ojos abiertos, comenzabas a llorar, como contaba tu papá. En los sueños tuyos, ¿qué pasaba? ¿Tuviste alguna experiencia o sobrenatural? En ese momento, en ese estado, ¿veías algún demonio? ¿Veías algo? ¿Cómo era? A ver, sí, yo veía demonios hasta entrar a la iglesia, yo tuve experiencias malas con los demonios. Parte no me acuerdo muy bien, lo que era mi adolescencia, esas partes no me acordaba muy bien mi mamá. Me despertaba y decía a mi mamá, ¿qué hago aquí? Porque terminaba en el hospital y me decía, no, tú llevas aquí no sé cuántas horas. Pero no me acordaba nada, era como que me quedaba así, no sé decirte. Ajá, no sabía. Y bueno, ya voy para otro. Mi papá y mi mamá se vinieron a enterar aquí en la iglesia. Yo, producto de las puertas que tenía abiertas, vino a mí un espíritu de suicidio. Mi mamá y mi papá no lo sabían. Lo hice muchas veces, me empastillaba y realmente yo escribí una nota, le decía por qué yo hacía estas cosas, por lo más mínimo, por lo que me dijeran, ya yo me sentía oprimida y quería ya matarme, era constante. Y me empastillaba en las noches, escribía y al otro día cuando me despertaba, tomaba muchos medicamentos, no Duragina, no medicamentos fuertes. En mi casa ya se acabaron los medicamentos de todos los medicamentos que yo me tomaba. No sé decirle la cantidad de medicamentos que me tomaba. Y el otro día cuando despertaba decía, ¿qué es esto? Todavía estoy viva. Esto no decía que era un milagro de Dios, pero decía, pero esto es algo que no... O sea, verdaderamente era algo sobrenatural y Dios guardando su vida, porque ya debido a ese estado que continuamente era corriendo con Patricia, llegaron a ingresarle en psiquiatría, perdía el conocimiento con todos los sentidos y los médicos no encontraban razón lógica. Las personas que experimentaban el ocultismo decían, es un muerto que la está montando. Entonces nadie sabía lo que estaba pasando y verdaderamente era un demonio que ya la estaba atormentando. Al sentirse atormentada, ella decide suicidarse y varias veces lo hace tomándose medicamentos fuertes y todo, y resulta ser que cuando se acostaba a dormir hacía la nota y todo y se despertaba y no pasaba nada. O sea, intentaba matarse y ni con su vida acababa. Y verdaderamente era Dios guardándote desde entonces. Y después de que conociste a Cristo, o sea, cuando viniste a la iglesia, que te ministraron, que sentiste el poder de Dios, que hubo una liberación, ¿qué fue lo que pasó? A ver, hubo una administración que... Lo que sí me acuerdo era que estuvo feo, pero ahí más nada. Y un hermano me dijo, ay hermana, después que tú fuiste liberada has cambiado mucho. Sinceramente sentía la paz de Dios. Muchas cosas empezaron a cambiar en mí. También tenía una cosa que me estaba atando y después con los tiempos rompí un pacto. De verdad que cuando entré en Cristo todo cambió. Todos sabemos cómo es la gloria de Dios. Amén. Amén. En ese momento de la manifestación tú estabas presente, la primera vez que ministraron a Patricia, que ella recibió, ¿cómo fue? No, cuando ella sintió que estuvo tremendo tiempo liberada, sentí la vi que fue libre, que fue... O sea, no fue cuestión de algo, no, quizás no fue cuestión de un día, continuamente ella iba recibiendo, o sea, había ya una orden de liberación sobre ella y a pesar de haberse manifestado una vez, después seguía recibiendo porque ya había una orden de liberación en ella. ¿Y cómo fue el cambio? Hasta inclusive cuando yo fui primero que recibí el Señor en mi casa, fue una guerra con ella. Yo ponía canciones de oraciones y eso ella me ponía las de ella de que era instrumental y yo me vestía. ¿Dónde tú vas? ¿Tú vas para una discoteca? ¿Tú vas para la iglesia? Eso era una guerra. O sea, el primero que acepta a Cristo eres tú. Y resulta ser que sabemos que ya el demonio que estaba en ella, que la estaba atormentando, comienza a hacer la guerra porque ya había entrado Cristo al hogar. Amén. Dile al hermano, está a tu lado. Cuando entra Cristo a la casa, todo tiene que cambiar.
Amén. Los demonios ya se lo sienten, ya lo saben, ya saben que le quedan poco. Y entonces se convierte en una guerra contra ti. ¿Y qué pasaba? Cuéntame, cuando él entraba, cómo tú actuabas, qué hacías, qué le decías. A ver, una de las cosas que le decía, te voy a quemar la Biblia. A ver, de verdad yo oía las adoraciones y aparentemente creía como que me atormentaba. Lo que me atormentaba era que los demonios en mí se estaban atormentando con la adoración que yo estaba oyendo. Y yo decía, ay, eso me vuelve loca, me atormenta. Ponía las adoraciones y yo ponía la música mía más alta, pero siempre la de Dios se oye más alta. Me puse más rebelde, no quería que fuera a la iglesia, le decía un chorro de cosas. No sé decir de verdad. O sea, le hiciste la guerra con todo, ¿no? ¿Y qué pasa entonces que vienes acá a la iglesia, decides venir a la iglesia? Amén. Una de las cosas que me impactó fue que mi primer hijo no lo tuve y eso me afectó. Cuando mi papá estaba yendo a la iglesia, sacó en estado de nuevo. Yo de verdad que quería salir en estado. Una joven de 16 años, de verdad que lo quería. Brian. Es como que todo se me detuvo un momento y pensé, tenía conocimiento que la calle estaba mala, pero de verdad que estaba atada. Y dije, voy a ir a la iglesia, lo voy a hacer por mi hijo, quiero lo mejor para él. Y ahí desde entonces empecé a pensar en mi hijo y después entonces Dios empezó a trabajar conmigo de esa manera. Amén. O sea, decidiste, por un momento detuviste, volviste en sí y dijiste, no puedo continuar así, mi vida no puede continuar así por el bienestar de tu niño. Y viniste y entonces comenzaste a ser liberada. Después que has sido liberada, ahora estás en el ministerio de danza, tienes 2 nenés, estuviste durante el segundo embarazo danzando. ¿Cómo te has sentido? A pesar de que todavía tu esposo no está en los caminos, ¿cómo ha sido la batalla por encima de qué te ha sido? ¿Cómo has visto la mano de Dios en el asunto? Amén. Realmente Dios mismo cuando estaba danzando, porque a veces yo digo, ay, qué cansada estoy, pero si yo lo hacía embarazada y de verdad que cuando estaba embarazada danzaba y no me agotaba. Sinceramente era algo sobrenatural. Sobre el tema de, bueno, yo le decía a mi esposo, porque estamos bajo autoridad y yo tenía que respetar la decisión de mi esposo. Le decía, mira, mi amor, yo voy a danzar. ¿Tú vas a danzar? Le digo, sí, voy a danzar, no sé qué. Voy a danzar. Y bueno, me decía, bueno, ya tú miras lo que tú vas a hacer, pero tú estás embarazada. Pero bueno, realmente sentía que Dios me alaba y me alaba y me alaba. Y la necesidad tan grande de estar en el altar, bueno, parí. Y todavía cuando tuve que estar un tiempo en la silla, yo decía, ay, no puedo más, no puedo más. Y tengo un niño todavía de 1 mes y ya de verdad que necesitaba estar aquí en el altar. Repite la edad de tu bebé? 1 mes. 1 mes y ya estás danzando otra vez para el Señor. ¿Y hasta qué tiempo de tu embarazo estuviste danzando? Bueno, hasta que 2 días antes de parir. Amén. Dile al hermano que está a tu lado. El embarazo es una bendición, no es una imposibilidad para nada. No detiene el propósito de Dios en nuestras vidas. Después de estos 3 años que has sido liberada, más nunca has sentido o más nunca te han tenido que ingresar, más nunca has tenido que acudir a las pastillas. ¿Cómo ha sido? No, y el tema del medicamento, le cogí un asco tan grande que me dicen de medicamento y todavía me da un destrago aquí en la garganta. Después que fuiste liberada, te comenzó a dar asco nada más de pensar en el medicamento. Y sobre el espíritu ese, fui liberada más nunca, de verdad. He tenido tiempos difíciles, pero jamás. No le he dado el derecho legal del pensamiento. Amén. O sea, ha tenido sus batallas, ha tenido sus procesos como todos y aún así jamás ha venido ese espíritu otra vez sobre ella, porque cuando el Espíritu de Dios liberta, verdaderamente somos libres. ¿Qué puedes dar de consejo? Bueno, una de las causas que el diablo usa para atormentar a uno y hacer las cosas es a través de los pensamientos. No le demos derecho a los pensamientos, porque nada más que juegas un poquito con ellos, el corazón se va llenando de las cosas de Satanás y realmente ya hacer cosas que no le agradan a Dios. Y realmente, como dice, pensar en todo lo bueno, estar limpiando el corazón constantemente y hacer de Dios, nuestro corazón, la habitación de Dios. Amén. Amén. ¿Y tú, Rey? Bueno, lo mismo, poner a Dios para todo primero y pensar mucho en Él, que Él triunfó y luchó por nosotros.
En el nombre de Jesús. Y ya la victoria ha sido dada. Amén. Gracias por compartir el testimonio.